Vamos a encomendarnos una vez más al Señor. Luego vamos a leer su palabra en Romanos 13 y vamos a analizar el texto que tenemos por delante. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, tu ayuda, tu intervención, Señor, en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que ilumine, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender tu palabra. Sabemos, Señor, que tú, en tu fidelidad, edificas a tu iglesia y tú lo haces por medio de tu palabra. En este tiempo vamos a abrir, Señor, acá en Romanos 13, ayúdanos a entender, Señor, y ayúdanos a tener un corazón dispuesto, humilde y obediente, Señor, para honrarte y glorificarte a ti, nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, son los versículos que vamos a analizar en esta mañana con la ayuda de nuestro Señor. Si tienen todo ahí en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, dice la palabra de Dios. ¿Ya tenemos todo, hermanos? ¿Sí? Genial. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Increíblemente, no es increíblemente, intencionalmente Pablo repite una palabra en todos estos versículos. Hay casi 5 referencias a amor en nuestro texto. Evidentemente es clave para lo que el Señor nos quiere dar su orden, su mandato en esta mañana. El título del sermón es La deuda sin fin de todo creyente. La deuda sin fin de todo creyente. Y hermanos, es muy importante recordar lo siguiente, que la sección que nosotros estamos estudiando, Romanos 12:1, que iniciaba ya en Romanos 12:1, hasta el capítulo 15, verso 13. En esta sección, queridos hermanos, vemos las implicancias prácticas del Evangelio. Todo aquel que es justificado por Dios, vimos en Romanos 1 al 11, la base de nuestra justificación, todo lo que Dios hizo por nosotros, la misericordia de Dios para con nosotros, eso a todos los creyentes nos da una responsabilidad, algo que Dios quiere que nosotros hagamos, no para salvarnos, sino porque ya nos salvó. ¿Cómo es que Dios espera que sus hijos vivan en este mundo, en cada aspecto de su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que vos hagas a partir de reconocer que la salvación es solo por la fe, que Él ya hizo esa obra por cada uno de nosotros? Dios espera de nosotros, hermanos, que vivamos de una manera digna del Evangelio, que mostremos el Evangelio en todos los aspectos de nuestra vida. Dios no nos salvó solamente lo espiritual. Dios nos salvó de forma integral, hermano. Las cosas no hacemos todo en el espíritu. No, lo hacemos de forma física, práctica, en el día a día. Involucra todos los aspectos de nuestra vida en este mundo. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 1 al 2, vimos que los cristianos deben responder a esa misericordia de Dios viviendo vidas transformadas, diferentes. Viviendo vidas diferentes. En los versículos 3 al 21 del capítulo 12 vimos que esa vida
transformada impacta entre los hermanos o en las relaciones de la iglesia. Sí impacta, hermano. De verdad impacta. Tercero, vimos la semana pasada que esta vida transformada afecta las relaciones con las autoridades políticas. Cada creyente tiene obligaciones en este mundo. Y la Biblia no nos manda a vivir allá en el campo solo con nuestras propias reglas, sino en las reglas del país que nos tocó, en donde nos tocó nacer, ¿cierto? Vimos ya con Juan Ángel la semana pasada que esa situación de obediencia tiene límites. El límite es la palabra de Dios, porque no hay autoridad en la tierra ni en el cielo que esté por encima de Dios. Dios manda, Él es soberano en este universo. Entonces, la obediencia primaria del creyente es ¿a quién, hermano? A Dios sobre todas las cosas. Porque así vimos nosotros la semana pasada que el gobierno inclusive, por más que refrena hasta cierto punto la maldad, también promueve la maldad cuando ya efectivamente se aleja de Dios y pone al hombre en el centro y se pervierte este orden que Dios ha establecido en este mundo. El versículo 8 al 10 de esta mañana, capítulo 13, versos 8 al 10, nos muestra que esta vida transformada, que el creyente debe manifestar amor hacia todos los que nos rodean, sean creyentes o no. Todo creyente tiene el deber de manifestar amor. No tenemos otra forma de tratar a las personas que solamente con amor genuino como Dios manda. No el amor que el mundo predica, no ese amor romántico. No, el amor de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La idea central de nuestro texto es que la vida transformada debe manifestar amor hacia todos los que nos rodean, sean creyentes o no. O si podemos poner en otra manera es, todo creyente tiene el deber de amar a su prójimo. Si se te queda eso en la mente. Dios quiere que nosotros, hermanos, en primer lugar, como hermanos en la fe, que nos caracterice el amor genuino unos por otros. En la iglesia, en la comunidad de Dios, sucede algo misterioso que no ocurre en ninguna otra sociedad. No importa si es un club social, no importa si es un club o una comisión vecinal, que hay mucho en nuestros barrios, no importa si es una comunidad de hermanos de sangre. Lo único que caracteriza y que nos caracteriza a nosotros los creyentes es ese amor genuino, ese interés profundo, real por nuestros hermanos. Cuando nuestro hermano viene con una necesidad, nuestro corazón se derrite, no está maquinando mal para aprovecharse de él, sino que de verdad siente esa situación como suyo propio. ¿Cierto, hermano? Cuando alguien viene a nosotros, nuestro hermano en la fe, estamos en la misma página, nos interesa su vida. ¿Saben por qué? No es algo natural que sale de nuestro corazón. Eso produce Dios. Esa es la diferencia en las relaciones entre creyentes y entre inconversos. Entre inconversos no hay amor genuino, sino interés propio. Dios no está en la ecuación. Sin embargo, en la relación de los creyentes, Dios está en el medio. Porque cada creyente que trata a su hermano sabe que está delante de Dios y que Dios ve su corazón y sus intenciones. Dios regula nuestras relaciones, hermano, entre nosotros. Eso es importante que nosotros aclaremos algo precioso que Dios hace con nosotros en esta comunidad única y que se diferencia del mundo. Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿en qué cosa? Si tuviereis amor unos para otros. La primera razón por la que nosotros los creyentes debemos manifestar amor a todos
Lo encontramos en el verso 8. En el verso 8 nos dice que, o la primera razón que tenemos para mostrar, manifestar amor a otros, porque el amar al prójimo es un mandato para todo creyente. ¿Cuál es la razón del por qué debemos amar a todos? Porque es un mandato para todo creyente. La segunda razón, vamos a ver en los versículos 9 al 10, es que porque el que ama a su prójimo cumple o aplica correctamente la ley moral de Dios. Cumple y aplica la ley moral de Dios cuando ama a todos, a sus hermanos y a sus no hermanos. Vemos entonces, hermano, en esta mañana la primera razón, porque amar al prójimo es un mandamiento, es una orden para todo creyente. No tenemos otra opción que el amarnos unos a otros. Versículo 8 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La primera frase que dice, no debáis a nadie nada, esta palabra debáis es un verbo imperativo. Esto es lo que va a regular la orden que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. En este imperativo, que significa estar atado, obligado a hacer algo. Entonces, este no debáis es un imperativo en el griego. Es un mandato, es una orden. Dice, no deban. No se asusten, hermano. Porque yo sé que muchos debemos, ¿verdad? Vamos a aclarar eso. ¿Sí? Porque no es eso lo que tiene Pablo en mente. No es esta clase de deuda. También, pero no tanto así. Bueno, de repente sentí. Pero tranquilo, hermano. La palabra de Dios aclara mucho y nos va a dar paz en nuestro corazón. ¿Qué significa esta orden? Significa que exige a los cristianos. No debáis nada a nadie significa que los cristianos paguen todas sus deudas en las que incurran sin demora y de acuerdo con los términos del contrato. Eso es lo que significa. Que el creyente pague lo que debe. Todo creyente debe pagar lo que debe. Y específicamente en este contexto, el versículo 7 nos dice qué es lo que el creyente debe pagar y referente al gobierno, dice acá, versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sí? Paga al gobierno, paga tus obligaciones, paguemos nuestras obligaciones. Aún si estás en un barrio, viene la conexión de la ANDE y evidentemente ahí tenés que pagar, ¿verdad? Está registrado, te da tu medidor, si corre ese medidor y enfrente se pone un asentamiento, estiran todos trenzados los cables, nadie tiene ahí medidor, se va la electricidad, ellos tienen electricidad y vos que pagar no tenés, ¿verdad? Aún así tenés que pagar tus obligaciones. No hagas nada a escondidas. Aún así, a veces nos da gusto. Nosotros pagamos, mañana estos no pagan y tienen y nosotros no tenemos. Bueno, aún así, hermano, ¿se entiende? Tenemos que pagar nuestras deudas. Dice al que tributo, tributo. En ese contexto entonces se refiere al gobierno civil, pagar al gobierno nuestros impuestos, respeto, como decía nuestro hermano la semana pasada, a las autoridades. Dios los puso. Por más que sean lo que sean, Dios los puso. En tu casa Dios puso a la autoridad a tus padres. Puede que no te guste tanto. De hecho, que a los hijos no les gusta lo tanto que sus padres gobiernen en su casa. Pero de alguna manera, de todos modos, uno debe honrarlos, obedecerles. Y la observación que quiero mencionar, que nos aflige a lo mejor,
es que este texto no prohíbe las deudas, hermano. No prohíbe un crédito, sacar un préstamo. Porque Dios, por medio de créditos, nos permite a nosotros también conseguir nuestra casa propia, algún vehículo móvil, algo de la casa que necesitamos, aún la ropa muchas veces que tenemos puestos, es mediante créditos. No está mal. ¿Saben lo que está mal? Es no pagar. Eso es lo que está mal. O que contraigas deudas que vos sabés que no vas a pagar, no vas a poder cumplir. Uno puede sacar crédito. No hay problema, no es pecaminoso. Si no querés y vos decís, yo no quiero, está bien, genial, es ideal, ¿verdad? En Suiza, no sé en dónde, ¿verdad? Pero acá necesitamos muchas veces sacar créditos. De hecho, cuando finalicen el tiempo de los avisos, vamos a mostrar un crédito que asumimos, ¿verdad? Hace poquito y que vamos a disfrutar todos nosotros en su momento. Entonces, un cristiano puede hacer uso del crédito siempre y cuando lo asuma con responsabilidad, sabiendo que va a poder pagar las cuotas. ¿Está bien, hermano? ¿Aclarado? ¿Tu corazón está tranquilo? Sí, el mío sí, no se preocupe. Bueno, hermanos, pero el verdadero interés de Pablo, él ya dejó esa situación de paguen sus deudas. Ahora él quiere contrastar algo. Va a usar esta base de pagar, no deber a nadie nada. Va a usar como base para mostrar una situación que vos y yo, una deuda que adquirimos nosotros, que nunca vamos a poder pagar todo. Es una deuda que nosotros no podemos desobligarnos. Es una deuda obligatoria que tenemos todos los creyentes. Acá Pablo dice, no debáis, en el verso 8, a nadie nada, sino el amar nos dice, amaros unos a otros. Si leemos de forma descuidada, cuando dice no debáis a nadie nada, sino pareciera ser que es una cuestión de opción, ¿verdad? Medio suena así. Esa no es la intención acá de esta palabra. En el griego es no debáis a nadie nada, no el amaros unos a otros. Está mostrando que esta es una deuda impagable. Un empresario mexicano, hace poquito tiempo, graba un video y se despide en ese video. Tiene familia, hijos. Por 30 años él llevó las cuentas de varios artistas conocidos, empresarios. Compraba o invertía en cosas, en inmuebles. Y él dice en su relato, yo durante 30 años cumplí mis obligaciones con cada uno de mis clientes. Pero después de la pandemia, en estos 6 meses, ya no lo pude hacer. Evidentemente él a lo mejor malgastó, utilizó el dinero y son cuentas enormes. No es 1 millón ni 2 millones, millones de dólares. Y que si no estás ya disponible, no tenés, estaba hasta acá de esa deuda. Y estaba desesperado. Y él vio la forma de zafar de eso, porque le estaban amenazando, es suicidarse. Y grabó el video, está como testimonio, y después él se suicida. Deja a sus hijos, familiares. Yo me pregunto, hermano, uno puede estar en situaciones hasta acá. Muchos de nosotros hemos estado hasta acá, de verdad. Pero yo les puedo asegurar que toda deuda en este mundo se puede pagar. Por lo menos allá en la cárcel vas a pagar todo. Se paga todo. Pareciera un acto heroico el que hizo este hombre, pero es un acto de egoísmo supremo. Deja a su familia al azar. Deja a su familia desprovista de seguridad. Anda a saber qué pasó por su mente, pero toda deuda se puede pagar, ¿cierto? Se puede salir. Con súplica, con arrepentimiento,
a ponerse a disposición, a hacer algo, toda deuda se puede pagar. Pero Pablo nos quiere decir que hay una deuda de amor que ningún creyente va a poder pagar nunca. Esto sí no se puede pagar todo. No hay un momento que diga, ya le amé lo suficiente a esta persona, hasta ahí nomás. No, nunca vamos a poder llegar al nivel de amor que Dios nos exige hacia otras personas. Lo que está diciendo Pablo es, no dejen ninguna deuda para con nadie sin cancelar. Pero hay una deuda que nunca van a poder cancelar y es la deuda del amor de los unos para con los otros. Si se fijaron en el versículo 5, ya le hice mención, 8 al 10, 5 veces menciona la palabra amor. Amor, amaros, ama, amarás, amor y amor. 5 veces. Evidentemente es algo muy importante. Es demasiado importante. Es exclusivamente importante para cada uno de nosotros. Todo creyente ama, hermanos. Todo creyente ama. Si alguien de ustedes dice, no, yo no le amo a fulano, a mengano, y busca el mal de otro, no es un creyente. Todo creyente ama. Pero ama según los términos de Dios, no el término romántico. Porque la palabra, estas 5 palabras que aparecen en nuestro texto, es la palabra ágape. Agapao, ágape. Ágape significa ese amor sacrificial, ese amor que se traduce en hechos de sacrificio. Y escuchen por favor, es voluntario, sin tener en cuenta si la persona merece o no. ¿Me siguen, hermanos? El amor que Dios exige acá es esta clase de amor. No el amor con lo que nos llevamos bien, es amar a todos de esta manera sacrificial, es sacrificado. Si yo les pregunto, ¿darías tu vida por tu hijo? Me vas a decir, claro que sí. Si viene un vehículo a toda velocidad y mi hijo está ahí, yo me voy a tirar por mi hijo, voy a dar mi vida por él. Mi corazón también, mi hígado, mi riñón, mi sangre, ¿verdad? De esa manera yo creo que todos los padres vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ser héroes ahí, al fin y al cabo. Es algo dramático, sangriento. De esa manera, así como un esposo puede decir hacia su esposa, yo voy a dar la vida por mi esposa. Y si es preciso, si viene un delincuente y nos asalta y va a disparar, yo me voy a poner enfrente de mi esposa y voy a recibir el balazo. Capaz que lo hagamos. Eso es fácil, pero eso no es lo que tiene en mente Pablo. Así como el papá que dice que voy a dar mi vida, mi corazón voy a donarle a mi hijo, no pasa tiempo con su hijo. No le dedica momentos porque está muy ocupado. ¿Entienden la diferencia, hermano? No es algo dramático, es algo muy cotidiano. Es preferir a otros desinteresadamente, sin buscar nada a cambio. En lo dramático, todos somos Superman. Vamos a tirarnos ahí del pozo también. Y si nuestro hijo se cae en una pileta llena de cocodrilos, nos peleamos con todos los cocodrilos, ¿verdad? Sí, pero en lo práctico, en lo sencillo, ¿cómo nos cuesta amar a nuestros hijos? Es decir, el amor siempre es sacrificial, no es emocional. Las emociones vienen después, el rédito viene después, pero el amor genuino es sacrificial. No tiene en cuenta si la persona merece o no. ¿Se entiende, hermano? ¿Me siguen? No tiene en cuenta si la persona merece o no. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra para describir la actitud de Dios hacia su Hijo Jesucristo. Hacia las personas. La Biblia dice en Romanos 5:8, y que es la base, es lo que está y permea todo lo que hacemos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, mas Dios muestra su agapao para con nosotros, en que siendo
Dice ahí, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué había de bueno en nosotros? ¿Cuál era la motivación detrás? La motivación buena detrás de amarnos de esa manera a nosotros los pecadores, nada. Éramos pecadores. Cuando Cristo muere por su iglesia era cualquier cosa. ¿Se entiende, hermano? Cristo no murió por su iglesia toda de blanco, pura e inmaculada. No. Hay referencias duras contra la iglesia cuando Cristo muere por ella. Mueren por su iglesia justamente estando en esa situación de abandono, en una situación desastrosa, como la chimoltrufia. ¿Se acuerdan de ese programa? Así estaba la iglesia. Cristo vino a morir, lo limpia, lo santifica y dice, lo va a presentar a una iglesia sin mancha, sin arruga, pura, sin contaminación. También para expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud que debemos mostrarnos mutuamente y hacia todas las personas. Y algo muy importante, en 1 de Juan 4:8, te invito a que abras por favor, 1 de Juan 4:8, dice lo siguiente. Esto nos muestra la naturaleza esencial de Dios. 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Así como suena, hermano. El que no ama, no conoció a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. No es algo natural nuestro. Dios derramó su amor en el corazón de cada uno de los creyentes. Por eso nos amamos. Por eso ya no somos tan egoístas. ¿Cierto? Todavía lo somos, luchamos, pero a veces suprimimos ese egoísmo y preferimos el bienestar de nuestros hermanos. El amor que se nos manda en este texto a ejercer, el amarnos unos a otros, es un amor que no piensa en sí mismo, sino que piensa en el bienestar de otros y de manera desinteresada. No es que voy a sacar de vos. Si hago este favor a fulano, en algún momento voy a poder sacar un favorcito de él. Le voy a poder atar con eso. Esa no es la actitud. No, es de forma desinteresada. Pienso en cómo puedo servir a mi hermano de manera desinteresada. ¿Cómo puedo servirle sin esperar nada a cambio? Y esto, querida iglesia, no es opcional. Si no lo hacemos, estamos en desobediencia, porque es un mandato explícito. Es un mandato, es una orden para nosotros. Dios quiere que vos y yo nos amemos y amemos a los demás con ese amor sacrificial y desinteresado. No hay otra manera, no existe otra opción para nosotros, los creyentes. Es una obligación para nosotros. Es una orden de parte de Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, cuando dice unos a otros puede decir, no, pero este es para creyente nomás. Entre nosotros es más fácil. No, acá dice, porque el que ama a su prójimo. La palabra prójimo es la palabra griega héteros. Héteros. Y hétero significa diferente, extraño, ¿sí? Otra persona. Es decir, toda persona que Dios ponga en mi camino, todo el que se cruza en nuestro camino, ese es nuestro prójimo. Todo el que se cruza. El drogadicto, el borracho, el que no se droga, todos son nuestro prójimo. Sí, hermanos, son nuestro prójimo. Hay veces, ¿verdad? Pero es nuestro prójimo. A ellos debemos mostrar amor. No hay otra opción. Es la obligación de todos los creyentes. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Dios derramó su amor en cada uno de nosotros. Romanos 5, 1 al 2, cuando habla justificado pues, por la fe, ¿se acuerdan?
que cuando Él nos dio y derramó su amor en nosotros. Esa es la base. Así demostramos que nosotros le conocemos a Dios. Y el que es justificado, el que es salvo, muestra este amor real, no fingido, no externo. Porque Pablo va mucho más de lo externo, de lo que se ve. No, él apela al corazón, a la moral, a lo que está detrás. Jesucristo dijo, ¿escucharon ustedes que se dijo, no matarás? Pero yo les digo, cualquiera que aborrece a su hermano, le diga imbécil a su hermano, ya cometió asesinato. O sea, la actitud en los mandatos es lo que importa. No cumplir externamente los mandatos, sino lo que está detrás, las intenciones del corazón. Por eso es que Pablo va a decir ahora, debemos amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Observen esta frase, hermano, en su versículo. Dice, ha cumplido la ley. La idea es que esta persona que ama a su hermano aplicó apropiadamente la ley, no solamente externo, lo aplicó de manera como Dios lo quiere, sinceramente, genuinamente, no artificial. Por eso dice, ha cumplido, lo ha aplicado de manera correcta. Y no se refiere solamente a actos externos, sino lo interno, la intención de tu corazón. ¿A quién? No a nuestro hermano nomás, a nuestro prójimo, a nuestro prójimo. Y esto se refiere evidentemente al prójimo, a cualquier persona que Dios ponga en nuestra vida y podamos ayudar. Ese es nuestro prójimo. ¿Se acuerdan de la parábola allá en Lucas 10:25 del buen samaritano? ¿Se acuerdan, hermano? Abran su Biblia conmigo ahí en Lucas 10:25. Esta definición de quién es nuestro prójimo, el Señor nos enseñó allá en Lucas 10:25 en adelante. Les leo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al Señor. Este era un perverso. Quería hacerle caer en trampa. Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27, Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Dice así tu Biblia? Si este intérprete de la ley fuera sincero, acá se hubiese arrodillado delante de Dios, delante de Jesucristo y suplicar perdón. Porque hasta este punto él ya hubiese reconocido, yo no amo así a Dios de forma perfecta, ni a mi prójimo, mucho menos. Ahí se hubiese ya tirado en el piso y pedir perdón, pero él es un arrogante. Es un arrogante. Observen el versículo 29. Ahí van a notar su orgullo y su soberbia. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, ustedes conocen la historia, versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, vos no haces eso. No seas arrogante. Vos no cumplís la ley. Andá a hacer eso, le dice Jesús, acá en el versículo 37.
Entonces, hermanos, nuestro prójimo es aquella persona que Dios pone en nuestra vida para que le ayudemos en algo. Esto es lo que significa amar al prójimo. Incluye a creyentes y a incrédulos. ¿Me siguen, hermano? ¿Estamos correctos? La primera razón, entonces, ¿por qué debemos manifestar amor? Porque amar al prójimo es un mandato para todo creyente. Es un mandato. La segunda razón, versículos 9 al 10, nos va a decir, porque el que ama de esa manera cumple o aplica la ley moral de Dios. Pablo va a pasar a explicar lo que significa ha cumplido la ley o ha aplicado apropiadamente la ley del verso 8. Dice el verso 9, porque no adulterarás, y atienden los mandatos. Interesante, porque acá Pablo menciona la ley. Nunca la ley dejó de estar vigente, la ley moral de Dios, nunca. Ahí vamos a ver cuál es nuestra relación con los 10 mandamientos. ¿Se aplican? ¿No se aplican? Vamos a aprender hoy si Dios permite. Pero atiendan, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo dijo, los judíos, la ley y los profetas, Jesús dice, se cumplen en estos dos mandatos. Amarás a Dios y a tu prójimo. Lo que está diciendo es, los judíos contaban como 613 mandatos en todo el Pentateuco, en todo el Antiguo Testamento, que se derivaban de estos 10. Lo que Jesús está diciendo es, de los 613 que ustedes tienen en la cabeza, se resume en 10. Estos 10 se resumen en 2. Si vos cumplís estos dos mandatos, evidentemente vas a poder cumplir los otros. Pero ahí no está diciendo los otros no sirven. Solamente está mostrando que cuál es el punto, cuál es el hilo conductor para todos los mandatos. Y es el amor genuino a Dios y el amor genuino hacia el hermano. Pero es importante, hermanos, para entender lo que Pablo está diciendo acá, que nos sumerjamos un poquitito de tiempo. No te duermas, totalmente dale una cachetada, ahí se va a despertar. Están sacando su rubilla algunos. Explicar algo de los 10 mandamientos, ¿sí? Para eso vamos a irnos a Éxodo 20, 1 al 7. Es importante porque para entender el sentido de los mandatos, lo que Dios ordena, tenemos que irnos al contexto histórico. Y los 10 mandamientos no se dio al azar, no le dio a Abraham, le dio a Moisés para su pueblo en el monte Sinaí, ¿sí? Es importante entonces, hermanos, el momento histórico, el contexto histórico que Dios le dio la ley, y con esto vamos a entender cuál era la función de la ley para Israel. ¿Cuál era la función de la ley para Israel en ese entonces y su aplicación para nosotros hoy los creyentes en el nuevo pacto? ¿Quién dio los mandamientos a Israel? Dios por medio de Moisés, ¿se acuerdan? Éxodo 19, 5 al 6, dice lo siguiente. Ahora pues, si diereis, esta condición, esto es importante, esta palabrita acá. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le dice Dios
a Moisés. En otras palabras, Dios le dice a Israel a través de Moisés, si guardan los 10 mandamientos, si obedecen los mandamientos, entonces yo les voy a salvar. No, bendecir. Yo les voy a bendecir. Si se dan cuenta, hermanos, estas bendiciones son temporales para Israel bajo el antiguo pacto. Ese era el trato que Dios tenía con su pueblo y estaba condicionada a la obediencia a los mandatos de Dios. Y estos mandatos se resumen en estos 10 mandamientos. Hermanos, es importante que aclaremos, que vos tengas claridad respecto a cuál es la relación de la ley, para qué Dios le dio la ley a Israel. No eran para salvarles. No era para salvación, sino que tenía la función de mostrar a Israel cómo Israel iba a expresar su relación de pacto con Dios, cómo Dios se iba a relacionar con Dios, cómo es que Dios en este pacto que está haciendo, Dios quiere que los israelitas vivan para con Él, no como ellos piensan, sino como así vamos a vivir. Este es el pacto, esta es la condición, no para salvarles. ¿Se entiende? ¿Se comprende, hermano? No es para salvación. Esa no es la función de la ley para Israel. Si yo les pregunto, ¿qué significa? Esto nos dijo nuestro profesor en algún momento y caímos toditos de cabeza. ¿Qué significa no adulterarás? Uno de los mandamientos. O no robarás. No robarás. ¿Qué significa? Y lo primero que surge en nuestra mente es no quitarle a alguien. Bueno, para Israel era esa ley. Si yo quiero saber qué significa no robarás, yo me tengo que ir 2000 años antes de Cristo, o 1000 y algo de años, y ahí voy a descubrir cuando dice para ese pueblo de Israel, no robarás. De ahí voy a sacar el significado. Ahora, ¿cómo yo sé que esa misma ley, no robarás, se aplica a nosotros? Cuando ya en el Nuevo Testamento se ratifica, ¿sí? No se suprime. No roben a nadie nada, dice Pablo. No roben, trabajen. El que hurtaba, no hurte más. ¿Se entiende? O sea que esa ley sigue vigente. ¿Si es para salvarnos? No. Esa es la forma hoy también de los creyentes cómo se relacionan con Dios. Esa es la ley moral de Dios. Entonces, hermanos, esto es importante porque los mandamientos no fueron dados para que se salvaran. ¿Por qué? ¿Por qué razón los mandamientos, su función no es salvar a las personas? Porque Dios no salva, no salvó, ni va a salvar nunca por las obras. Dios no justifica a las personas en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento por obras, por cumplir la ley, ni mandatos. Siempre fue por medio de la fe. Dios salvó siempre al ser humano por medio de la fe. Nunca fue por obras, por obedecer mandatos. ¿Se entiende? Génesis 15, no hace falta que abras, para irnos más rápido. Génesis 15, puede leerlo después para corroborar. Casi 500 años antes de la ley, antes que se den los mandamientos, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, yo voy a hacer de vos esto. ¿Y qué dice el texto? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios y Dios le dijo, mira, en 400 años tu descendencia va a hacer esto. Y le creyó a Dios. Así como hoy Dios te dice, estás en pecado, tu pecado ofendió a un Dios santo y merece justicia. Dios cumplió esa justicia en Cristo. ¿Crees eso? Es lo mismo, hermano. Nunca es por obras. La salvación nunca fue ni será por obras. Isaías 55:7 dice,
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La salvación del alma del ser humano es únicamente por medio de la fe, no por obras. No por obras. Y una ilustración más de cómo una persona en el Antiguo Testamento se salvaba, lo tenemos acá en Lucas 18, 9 al 14. Es un texto muy conocido, Lucas 18, 9 al 14. ¿Cómo se salvaba la gente bajo la ley? ¿Cómo se salvaba la gente en esa época? Ya les dije, por medio de la fe. Y esto va a confirmar una vez más, es lo mismo siempre. ¿Recuerdan al publicano y al fariseo? ¿Se acuerdan, hermanos? Al publicano y al fariseo. Dice que el publicano ni siquiera, ¿entiendan? Ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos al cielo. Es decir, a Dios. Estaba ya afuera, estaba en la puerta. Y ni siquiera. ¿Por qué razón? Eso nos indica convicción de pecado. Convicción de pecado. ¿Cómo lo sabemos? Dice él, sino que golpeando el pecho decía, Dios, sé propicio. Atiendan la palabra que utiliza esta persona. Sé propicio. Esta no es una palabra cualquiera. Le está diciendo, Dios, satisface tu demanda. Yo no puedo. Yo soy un pecador. Dependo únicamente de vos para que me salves. Eso le está diciendo el publicano. Sino que golpeándose el pecho decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Es la convicción de pecado de todo creyente verdadero. Si vos pensás que no sos tan malo, vos no tenés convicción de pecado. Es más, no conocés a Dios, no viste a Dios en la Escritura. Porque cualquier persona que ve el Evangelio, ve a Dios, lo único que se ve miserable. Soy un pecador, estoy podrido de pecados. No puedo hacer nada bueno. Ningún creyente es soberbio en el momento de salvarse. ¿Se entiende, hermano? El Señor nos dice lo siguiente en el versículo 14. El otro, sin embargo, el fariseo, entraba y, Señor, gracias porque yo no soy como fulano, como mengano, como sultano. Yo ofrendo, yo mi diezmo, mi esto, lo otro. Yo ayuno, yo hago esto, lo otro. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Dios? Demasiado importante. ¿Qué dijo Dios? ¿Quién descendió a su casa salvo? Dice Jesús. ¿El fariseo o el publicano? ¿Quién, hermano? El publicano. Jesús dijo, y entonces, el publicano descendió a su casa salvo, está diciendo ahí, justificado, salvo. ¿Cómo se salvaba una persona bajo el antiguo pacto? Por medio de la fe. ¿Cómo se salva un creyente hoy o una persona en este nuevo pacto? Por medio de la fe, por gracia únicamente en la persona de Jesús. ¿Se entiende, hermano? Es por medio de la fe, nunca. Por eso es importante recordar que la función de la ley no es para salvación. Pero también es interesante que Dios le da su ley a su pueblo, cómo su pueblo debe tratarse unos a otros y con él mismo, que cualquier judío, si era honesto, iba a reconocer que era imposible para él llegar a eso, que él no cumplía completamente. Y eso tenía un propósito de llevarle a qué cosa, hermanos, al arrepentimiento. De la misma manera, hoy la ley sirve para el inconverso, para llevarle al arrepentimiento.
Dios o Jesucristo, cuando evangelizaba, si podemos decir, dice un pastor reconocido, usaba dos métodos. Uno, a los soberbios le da ley, a los humildes le da gracia. Por eso, Señor, viene destrozado y Jesús no le dice, no, tenés que cumplir la ley, tenés que obedecer. No. Cree. Sí creo, Señor. Salvo. Pero viene un joven rico y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Tenés que hacer esto. Y le dice Jesús. ¿Y qué él dice? No, yo cumplí todo eso desde mi juventud. Era un soberbio. Y para rematar, Jesús le da otra, anda a vender todo lo que tenés, dale a los pobres y seguime. ¿Y qué pasó con este hombre? Mentiroso, se estaba engañando. Al soberbio, ley. Al humilde, gracia. ¿Se entiende, hermano? Entonces, es importante que entendamos que la ley está condensada en los 10 mandamientos. Nunca se dio a alguien para que se salvara. Entonces Dios dio la ley a Israel como la manera en la que Israel expresaba su amor a Dios al obedecer los mandamientos. Y es interesante también que esta ley, los 10 mandamientos, podemos dividir en dos. Una parte es la relación del hombre para con Dios. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo es referente a Dios. Y después llega, guardarás el sábado para santificarlo, porque Dios, entonces quiere decir que el sábado tenemos que cumplir. Espera un ratito, hermano. ¿Se acuerdan que lo que se ratifica en el Nuevo Testamento es lo que sigue vigente? Porque hay muchas de las leyes o derivados de las leyes que ya no se aplican. El tema de la dieta. ¿Quién come chancho? ¿Quién come morcilla? Los que no comen no saben lo que se pierde. ¿Verdad? No es pecado. No prohíbe el Señor. Pero hay inclusive creyentes que dicen, no hay que comer porque Dios dice allá en su ley. No, si no se ratifica, hermano, no. Nadie te juzgue en cuanto a comida, bebida, día de fiesta, día de reposo, de esto. Las cuales son sombras, dice. Ya no están vigentes, hermano. Ya no se aplica a nosotros. ¿Se entiende? Es interesante. Entonces, hermanos, los 10 mandamientos se aplican a nosotros como cristianos igual para expresar nuestro amor a Dios, excepto ¿cuál mandamiento? ¿Cuál? Guardar el sábado. No se nos exige guardar el sábado. De hecho, que los creyentes se reúnen los domingos, en el día del Señor. Y el registro que vemos en la Escritura, y el primer día de la semana, dice Pablo, reunidos, oraron y le despidieron allá en Hechos 20. Colosenses, no hace falta que ahora anote nomás por favor. Colosenses 2:17, Gálatas 4:9, Romanos 15:6 nos muestran que este mandato de guardar el sábado no se aplica a nosotros. Ya no se aplica. Esto nos muestra que ya no se aplican a nuestro tiempo. Volvamos a nuestro texto de Romanos 13:9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y ese texto, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Pero este último que dice, no codiciarás, ¿a qué apunta, hermano? Porque vos le podés decir a un hermano o a alguien, vos sabés que me compré, qué sé yo, un zapato nuevo. Qué bueno, te dice por dentro, dice, tanta gente sufriendo y comprando zapatos a cada rato, ¿verdad? Adentro de su corazón. Pero él se ríe contigo. A veces no se ve eso, ¿verdad? Porque hay algo interno. ¿Por qué Pablo lo menciona acá? Porque a Dios le importa lo que vos sentís en tu corazón, la intención de tu corazón. Entonces apunta a la actitud interna. Y esto nos muestra que todos por implicación
no solo apuntan, todos los mandatos no solo apuntan a lo externo, sino a lo interno. Cuando dice no matarás, no se refiere solo a cometer un homicidio, acuchillar, disparar, chocarle, no sé. No se refiere a ese acto nomás, sino que si vos le odias a una persona, Jesús dice, ya cometiste homicidio. Pero espera un ratito, no, yo no creo que sea homicidio, pues no le estoy haciendo mal. No le estás haciendo mal porque hay restricciones, ¿se acuerdan del gobierno? Que si vos matás, sabés que te vas a ir a la cárcel y vos no te querés ir a la cárcel. Eso te ataja. Si no hubiera ley que nos ataje en este mundo, cualquiera que te irrite en el tráfico le vas a meter un balazo. Si no hubiera consecuencias. ¿Se acuerdan que Dios usa la ley para imponer justicia? Que la gente no haga lo que quiera. ¿Qué pasa si no hay esa ley? Vamos a liquidarnos todo. Lo que Jesús está diciendo es que de la misma fuente, de la persona que mata, que comete el acto de matarle a alguien, de la misma fuente es el odio, el aborrecer a la persona, el despreciar a las personas. Es la misma fuente. Y a Dios le interesa esa actitud, no lo externo. ¿Sí? A Dios le importa nuestro corazón, las intenciones con lo que hacemos. Lo que está diciendo, evitar la actitud que está detrás del homicidio. ¿Y cuál es la actitud que está detrás del homicidio? El odio, el enojo, el aborrecer. Ven las peleas vecinales, es una locura. Es terrible. Ven el tráfico. Una persona en Estados Unidos, ahí siempre le ocurre cosas rarísimas, ¿verdad? Ellos nomás hacen esas cosas. Pidió papa frita, parece, y no había papa frita, y le metió un tiro porque no había papa frita. Y le mató al pobre empleado. Imagínense, ¿qué tiene que haber en su corazón para hacer eso? Así que, hermanos, la actitud que está detrás es lo que importa. La intención de Dios no es solo lo externo, sino lo interno. Por eso cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, siempre es adentro. Es lo que vos sos en realidad ya en el fondo de tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, los 613 que se resumen en 10 y que de estos 10 se condensan en 2, amar a Dios y al prójimo. El nuevo pacto para la iglesia, hermano, para nosotros en este tiempo. La ley ahora para nosotros los creyentes muestra la manera en que debemos vivir nuestra vida salvos, como creyentes, justificados por el poder de Dios mediante el Evangelio. Y estos 9 mandamientos se aplican a nosotros, excepto evidentemente el día de reposo. ¿Por qué? Porque estos 9 se reiteran. Pablo está usando la ley en este texto, ¿sí o no? Pablo no dijo, esto ya no sirve más. Nosotros no estamos en el nuevo pacto. No, Pablo está diciendo, amarás a tu prójimo. ¿Y cómo? No matarás, no harás esto. Siempre vuelve a la ley de Dios. Porque está vigente para nosotros. Nunca es para salvarnos. Es la manera en que nosotros amamos a Dios, honramos a Dios. Y ahora sí podemos cumplir. Evidentemente no lo cumplimos 100%. Nadie lo hace. Pero del hecho de anteriormente que ni nos acordábamos, ahora sí queremos. No querés estafarle a tu hermano. No querés robarle a tu hermano. No querés mentirle. ¿Se entiende, hermano? Antes de que seas salvo, ¿cómo era? No te importaba si le mentías. No le importaba si le faltaba.
¿sí? Era algo sucio. Ahora ya no, porque Dios derramó su amor en nosotros. No adulterarás, no matarás. Dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, estos mandamientos abarcan lo interno y lo externo para nosotros también los creyentes, salvos por la fe, no por obras, en Cristo únicamente y solamente por medio de la fe. ¿Y cómo demostramos nuestra fe genuina? Obedeciendo los mandatos del Señor. En esta sentencia se resume, dice Pablo, amarás a tu prójimo. Significa que trates a otros sencillito. No es nada complicado. Dice, tratale a tu prójimo como vos querés que se te trate a vos. ¿Es difícil entender eso? No es difícil. Tratale a tu prójimo como querés que te traten a vos. Como no te gustaría que alguien adulterara con tu cónyuge, así como no te gustaría que tu cónyuge no adulterara contra ti, así como no te gustaría que alguien deseara ni pensara en tu cónyuge, no lo hagas. No lo hagas. Así como no te gustaría que alguien te robe, que esté pensando para quitarte algo de provecho, no lo hagas. ¿Es difícil entender eso? No, no es difícil. No hagas a otros lo que no querés que se te haga a vos. ¿Cómo querés que se te trate? Trata a esa persona. Hermanos, cuando entre creyentes parece que así es más fácil. Entonces nos miramos acá, pero afuera es difícil. Con esto no estoy diciendo a todo lo que pasa anda a darle un abrazo. No está diciendo eso. Pero yo les quiero asegurar algo, hermano. Que amar como Dios manda, sí vale la pena. Sí funciona. Funciona, hermano. Vos sos una muestra exacta de que amar como Dios ama funciona. ¿Por qué? Dice que Cristo murió por su iglesia, se dio, amó a su iglesia, dice, agapó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, dice, a fin de presentársela una iglesia sin mancha ni arruga. Él va a presentar a su iglesia. Su iglesia, que era una iglesia andrajosa, es purificada. Vos y yo, que antes ni pensábamos en Dios, le amamos al Señor. Cada vez que le conocemos más, le amamos más. Cada día más que vemos la Escritura, lo que Él quiere que hagamos, nuestro corazón se enciende y queremos obedecer más. Cada vez pecamos menos. Cada vez amamos más a Dios. Nosotros, que éramos un desastre y lo más egoísta del planeta, hoy le amamos más a Él. ¿Funciona amar, hermanos? Sí funciona. No es una pérdida de tiempo. Si te dice que le ames a tu esposa, funciona. El marido se queja de que la esposa no le respeta. No, amale, dice ahí. Aceptale, perdonale. Y ese respeto va a venir, porque es irresistible. Santifica. Y la palabra de Dios está en el fundamento ahí. Es lo que nos purifica, santifica. A medida que ustedes conocen la Escritura, ¿cómo es su corazón? Ahora entiendo. Ahora sí ya sé. Ahora voy a hacer esto. ¿Sí o no, hermano? ¿Y quién te pone una pistola detrás? Nadie. Su amor nos seduce. Y no podemos resistirnos. Y cuanto más vemos el Evangelio, más nuestro corazón se derrite por él. Nos emociona, lloramos y obedecemos. Amar como Dios manda, funciona. Siempre funciona. Pero no es un amor romántico. No es un amor de películas. No, eso es ilusión. No, el amor genuino es sacrificial. Se entrega completamente por otros.
pone el interés de otro primero que el suyo. La esposa está trabajando todo el día en la casa, está con los hijos, es un trabajo estresante. El marido viene cansado del trabajo y se va a jugar partido. Eso no es mostrar amor. El marido debería buscar su casa y voy a estar ahí primero. Ni aunque me inviten asado, lo que sea, a jugar. Encima anda de ley, ¿verdad? Tema inútil. Hay guata partido. No, hermano. Si amamos a nuestra familia, ¿qué tiempo tenés? No es que estoy cansado, necesito desestresarme. Soy un egoísta. Egoísta es lo que somos. Vení con tu familia, tu esposo no está estresado. El amor es práctico. No vaya a pensar, me voy a sacrificar, nunca le voy a hacer faltar nada. Eso cualquiera hace. Pero el preferir el bienestar de la otra persona no es fácil. Y somos llamados a hacer eso. Entonces el estándar al que Dios nos llama es este amor genuino, sincero, sacrificial. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces significa tratar a otro como te gustaría que te traten. Sencillo, simple. Pensar y actuar como te gustaría que otros pensaran y actuaran hacia vos. Por último, el versículo 10. Dice, el amor, el ágape no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una aclaración nomás. No está diciendo Pablo que todo lo que necesitamos es amar. Y no mentir, todas están vigentes eso. Lo que está diciendo nomás es que todo eso tiene sentido, Dios aprueba, a Dios le gusta, Dios quiere que lo hagamos de corazón sincero. Y tenemos nosotros la base para hacer eso. Dios nos amó a nosotros estando aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. O sea que la base para amar ya está. No tenemos excusa, Dios ya nos amó, ya derramó su amor. Y yo ahora tengo que aplicar eso con los hermanos principalmente y también con nuestros prójimos de afuera. Esto significa, hermanos, que el que ama no hace mal al prójimo, significa que si amas a alguien, vas a buscar su bienestar de manera desinteresada. Eso es lo que estoy diciendo ahí. No hacerle daño a tu prójimo, el que ama no hace daño al prójimo, vas a buscar su bienestar. No le vas a hacer mal a esa persona. No vas a buscar afectar su vida. Vas a ayudarle. No vas a pecar contra esa persona. Si amas a alguien, vas a buscar su bienestar de manera desinteresada. No vas a pecar contra esa persona. Si amamos a otros, no vamos a pecar contra ellos. En otras palabras, hermanos, los mandamientos de la ley nos enseñan cómo expresar amor. No sé cómo lo que yo tengo que amar a Dios. No mientas, no robes, no codicies, no hagas esto, lo otro de los mandamientos. Esa es la forma de amar al prójimo. ¿Se entiende, hermano? Así se cumple la ley. Así se obedece la ley. No de forma artificial, no de afuera, sino lo interno. De esta manera yo expreso amor genuino a mi hermano cuando yo no le odio, cuando no codicio sus cosas, sino que le demuestro este amor de Dios para él. Querido hermano, entonces el amor genuino se expresa en los mandatos morales de la ley. El supuesto amor que ofrece el mundo, que escuchamos en las canciones, vemos en las películas, eso es sentimentalismo pecaminoso. No es cierto. A veces uno ve, las chicas por lo menos, ¿verdad? Y los varones también, en realidad los jóvenes.
Se engañan cuando ven afuera, parece que todos están felices. Ves a una adolescente que está viviendo de una manera no como Dios quiere y parece que está feliz, ¿sí? Luego ven su Facebook hasta que se embaraza. Hasta ahí dura su felicidad. Es mentira eso. No te engañes con eso. Eso es falso. Si alguien te dice yo te amo, pero te incita a pecar, no te ama. Si un muchacho, chicas, si un muchacho le dice, no, yo les amo, yo te amo, de verdad me importas mucho, pero te seduce para fornicar, no te ama. El amor no hace daño a nadie, no busca lo suyo. Si tu novio te incita a pecar, no te ama. Si un amigo que vos decís que es un amigo o una amiga te lleva a pecar contra Dios, no es amor eso. El que te ama realmente te va a llevar a obedecer a Dios. Porque esto es lo que dice la Escritura. El que ama a su prójimo no le hace mal, no le hace daño. No te incita a pecar contra otros. Tené cuidado, por favor. Porque te quieren engañar. Te seducen con otras cosas, con un sentimentalismo que termina en el momento exacto que abusa de vos. Ahí termina. Ya no te quiere más. Te va a abandonar también. No es fácil eso. Pensá bien. Dios te extiende su amor hoy. Si no conoces a Dios, si nunca tuviste convicción de pecado, nunca te arrepentiste y estás llevando tu vida como vos querés, Dios una vez más, porque Dios ama. Y lo que está pasando en este instante, en este momento, es muestra de ese amor de Dios una vez más. Antes de que mueras, antes de que parta la eternidad, Dios una vez más te dice, yo te amo, envié a Jesucristo por vos a sufrir lo que vos tenías que haber sufrido, porque me ofendiste, pecaste contra mis leyes. Estás viviendo como se te antoja, según tus gustos. Estás gobernando vos tu propia vida, no yo. No estás amando a Dios ni a nadie. Te amás sola y exclusivamente a vos. Si te arrepentís y reconoces tu pecado y confías únicamente en la provisión que yo les doy, que es Jesucristo, que murió en la cruz, pagó el pecado y que resucitó al tercer día, el que cree en Él tiene vida eterna. Te voy a perdonar, vamos a estar a cuenta, voy a derramar mi amor en tu corazón, ya no vas a tener carencia de amor. Vas a amar genuinamente, por primera vez en tu vida. Y eso Dios ofrece todos los domingos. Para todo el que dice como el publicano, Dios, sé propicio a mi pecado. Dios como propició nuestros pecados, Cristo en la cruz, hermano. Esa es la forma, la única forma, no hay otra. Entonces, la vida transformada se manifiesta en amor hacia todos los que nos rodean, sean creyentes o no. Porque a lo mejor van a escuchar por ahí, que se me escapó una frase. Decía ahí, amarle a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no hay un mandato que vos te ames. No, vos tenés que amarte primero para poder amar a otros. Eso es pecaminoso, hermano. Eso es falso. La Biblia nunca manda eso. Lo que la Biblia dice, no te vayas a amar demasiado. No seas soberbio, orgulloso, sos egoísta. Eso es lo que la Biblia dice en todo, de Génesis a Apocalipsis. No es que vos no te amas. Hasta el que se suicida se ama más a sí mismo que a otros. Sí, hermano, no le amo más a nadie. Pobre anga, yo no sirvo. No, él se ama tanto que prefiere dejar de existir acá, ¿verdad? Para quitarse ese sufrimiento que ya no aguanta. No le importa quién se queda a sufrir después. Él es un egoísta supremo. Nosotros ya nos amamos lo suficiente. Por eso dice, así como vos te amas, amale a tu prójimo.
Así como uno cree que nadie te dañe, que cuando vos compras un sándwich, ¿verdad? Y vos ves que el tomate está podrido, y vos decís, no, total, yo soy un infeliz, yo no sirvo para nada. Vos no haces eso. ¿Qué vos haces? No, esta porquería, yo te le tiro, ¿verdad? Yo quiero algo digno, ¿qué es lo que es esta basura? No, vos elegí que puedes cocinar un poquito más, ¿verdad? ¿Se entiende, hermano? Tanto nos odiamos, ¿verdad? No, hermano, nadie se odia. Eso es una mentira que el mundo esparce. Así que ya sabes, amemos, Dios nos manda a la iglesia que eso sea característico entre nosotros. Esto no es propaganda, hermano. Es un mandato. Dios quiere que Comunidad Bíblica de la Gracia viva de esta manera, que se amen profundamente. Amén. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra, por el mandato que tú nos das. Gracias, Señor, y ayúdanos a que esto podamos asimilar, a bajar a tierra, y que no sea algo sentimental, sino que podamos llevar a la práctica. Podamos demostrar amor a todos, Señor. Danos un corazón que te obedezca, Señor. Nosotros tenemos la necesidad de obedecerte. Y gracias porque una vez más extiendes ese amor para cada uno de nosotros. Tal vez podamos estar engañosamente seguros porque somos salvos, pero Señor, sabemos que nosotros no somos muy distintos que otros. Somos pecadores que necesitamos tu gracia diariamente. Nosotros, Señor, reconocemos nuestra condición. Ayúdanos a recordar de dónde tú nos sacaste, para no enaltecernos, para no mirar a otros de forma despectiva, sino que con esa misericordia que tú nos mostraste, también nosotros mostremos a otros, Señor. Bendice a tu iglesia, que tu iglesia aplique este mandato de amarnos unos a otros de forma profunda, sincera, para que de esa manera te honremos, te agrademos, Señor. En Cristo Jesús, amén.